¿Qué significa morir a plena vista del mundo, no como un héroe en el campo de batalla, sino pudriéndose desde adentro hacia afuera, en un palacio dorado con oro y apestando a descomposición? El aire veraniego en San Petersburgo, en 1825, estaba cargado con el aroma de lirios y agua estancada. En los pasillos de la residencia real reinaba el silencio, interrumpido solo por el sonido de pasos amortiguados sobre alfombras persas y el eco distante de oraciones ofrecidas en capillas privadas. Pero dentro de una de las habitaciones, una tragedia grotesca se desarrollaba en silencio, tan horrenda que jamás sería contada públicamente en su totalidad. La mujer que una vez comandó ejércitos con su pluma, moldeó políticas con su mente y gobernó corazones con su porte, ahora se consumía en un montón febril de sábanas empapadas de sudor y sedas manchadas. Su cuerpo estaba hinchado, sus ojos amarillentos, y su piel, alguna vez porcelana empolvada, había comenzado a ennegrecerse en franjas, que había reducido a su majestad imperial a un espectáculo indefenso y en descomposición, un asesino microscópico, invisible e implacable. El cólera. Esta no fue una muerte ordinaria, fue un espectáculo aún más perturbador por su entorno. Los sirvientes reales revoloteaban por la habitación con el pánico hueco de quienes sabían que presenciaban algo que no debían ver. Los médicos, convocados desde toda Europa, estaban impotentes con sus tinturas y sanguijuelas, su conocimiento empequeñecido por la fuerza bruta e imparable de la enfermedad. Mientras la reina gemía y se convulsionaba, su propia carne comenzaba a descomponerse, devorada viva por las bacterias que corrían por su sangre. En cuestión de horas, la figura alguna vez regia no era más que un cuerpo colapsado, un saco de huesos y lodo, filtrando podredumbre sobre sábanas de satén. Pero el verdadero horror no era solo el colapso físico, sino la impotencia, la inutilidad, la lenta y dolorosa realización de que la realeza no ofrecía defensa alguna contra los caprichos de la naturaleza. El cólera había llegado a Europa como un fantasma del este. Acechaba las rutas comerciales, oculto en barriles de agua, viajando con soldados y mercaderes. A diferencia de otras plagas del pasado, no venía con ratas ni miasmas. Venía con deshidratación. Comenzaba de forma sutil, un retortijón en el estómago, una sensación de malestar, quizás un poco de diarrea, pero en cuestión de horas, esos síntomas podían dar paso a una tormenta de vómitos, diarrea tan violenta que podía vaciar a un hombre de casi 10 litros de líquido al día y piel tan seca y azulada por la pérdida de fluidos que parecía un cadáver mucho antes de que el corazón dejara de latir. No importaba si eras un mendigo o un monarca. El cólera no hacía distinciones. La caída de la reina comenzó, como muchas historias de cólera, con el agua. Los sirvientes la habían sacado de un pozo justo fuera del palacio, un lugar que había servido a la corte sin problemas durante años. Pero sin que ellos lo supieran, aguas residuales de un pueblo cercano se habían filtrado en el acuífero subterráneo. La primera en enfermar fue una ayudante de cocina joven, fuerte, y muerta en 2 días. Luego un mayordomo, un cochero, y entonces, increíblemente, la propia reina. Sus consejeros se negaron a creerlo al principio. ¿Cómo iba a ser cólera? Seguramente la emperatriz, con sus médicos privados y alimentos importados, estaba por encima de tales males rústicos. Sin embargo, cuando comenzaron los vómitos, cuando ya no pudo retener ni agua y cuando su pulso se volvió casi imperceptible, la verdad fue innegable. Estaba muriendo, y no podían hacer nada para evitarlo. Los testigos dicen que lo peor eran sus gritos, no porque fueran fuertes, sino porque eran persistentes. Gritaba a través de labios agrietados y una boca espumosa, no solo por el dolor, sino por el horror de sentir cómo se disolvía desde dentro. Su piel comenzó a aflojarse, a despegarse en las articulaciones. El blanco de sus ojos se tornó marrón rojizo, y su aliento, lo poco que le quedaba, apestaba a órganos en descomposición. Sus damas de compañía, normalmente tan compuestas y gráciles, se entregaban al llanto o huían de la habitación por completo. Pero los sirvientes no tenían ese lujo.
Se les ordenó quedarse, limpiar el vómito, enfriar su piel ardiente con paños mojados en la misma agua que la había condenado. Al final, la habitación olía a vómito, sudor, orina y floreció un perfume nauseabundo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Hay algo profundamente medieval en este tipo de muerte. Tendemos a pensar que la realeza está aislada de estas cosas. Las narrativas modernas retratan a reyes y reinas como actores políticos, no como cuerpos vulnerables. Pero la historia está llena de recordatorios de que la enfermedad es el gran igualador. Y en el siglo XIX, pocas enfermedades lo demostraron mejor que el cólera. No le importaba tu nacimiento, tu riqueza, tu Dios, ni tu palacio. Solo le importaba que tu intestino estuviera húmedo y desprotegido. Una vez ingerido, el Vibrio cholerae, la bacteria culpable, se multiplicaba a una velocidad aterradora, liberando toxinas que convertían las paredes intestinales en un colador de una sola vía. El resultado: muerte por deshidratación, por la licuefacción de la vida misma. Su nombre suele omitirse en conversaciones educadas. Algunos dicen que fue la reina Catalina Pavlovna de Württemberg, otros argumentan que fue una duquesa imperial de visita en Rusia desde el Sacro Imperio Romano Germánico. Los registros fueron alterados, los diarios redactados, las cartas quemadas. La nobleza tenía un profundo interés en mantener tales eventos en secreto. Admitir que una reina murió de esa manera era admitir vulnerabilidad, admitir que ni siquiera el derecho divino podía detener una gota de inmundicia de pasar por los labios de alguien. En un mundo donde la monarquía aún se consideraba semidivina, donde los reyes gobernaban por la gracia de Dios, tal muerte era casi herética. El cuerpo político, literalmente, no podía permitirse pudrirse. Pero los rumores siempre encontraban una forma. Susurros sobre su condición se extendieron de los muros del palacio a los cuartos de los sirvientes, de allí a los puestos del mercado, y luego al mundo exterior. La nobleza rusa enterró la historia bajo 1000 distracciones. Se acercaba una coronación. Había desfiles que planear, bailes que celebrar. Pero dentro de la aristocracia hermética, el relato se volvió leyenda de cómo una reina se derritió en su cama mientras sus lacayos observaban, incapaces de tocarla sin guantes por miedo a que su propia piel se infectara. De cómo su cuerpo fue colocado en un ataúd forrado de plomo, sellado con brea y enterrado en secreto al anochecer. De cómo sus damas quemaron sus vestidos y se bañaron en vinagre durante días. De cómo el médico que la declaró muerta huyó a Viena y nunca más se supo de él. El cólera no solo mataba personas, mataba la confianza. Tras cada oleada de brotes, las comunidades colapsaban en la paranoia. Pueblos enteros se negaban a permitir la entrada de viajeros. Se clausuraban pozos, se evitaban ríos, los ricos huían al campo, los pobres quedaban atrás para pudrirse. Las teorías médicas eran primitivas en el mejor de los casos. Muchos creían que el cólera era transmitido por el aire, un castigo por los pecados o causado por vapores de los pantanos. El concepto de bacterias aún estaba a décadas de distancia. Mientras tanto, la gente quemaba hierbas, culpaba a los extranjeros y ponía en cuarentena a los enfermos en habitaciones sin ventanas. En las cortes reales, el pánico generaba silencio. Si un monarca podía ser derribado tan fácilmente, ¿qué esperanza le quedaba al resto de la población? Sin embargo, hay algo inquietantemente poético en la forma en que el cólera revelaba la verdad del poder. La reina, con todo su terciopelo y encajes, era tan humana como la criada que yacía junto a ella. Su muerte, despojada de ceremonia, revelaba la crudeza de la condición humana. Ninguna procesión podía disfrazar el hecho de que murió con los intestinos vaciándose incontrolablemente, los labios resecos y morados, la voz suplicando por agua incluso cuando su cuerpo la rechazaba. Y en esa verdad encontramos algo más poderoso que cualquier coronación o discurso. Encontramos la realidad que la historia a menudo oculta la fealdad bajo las túnicas, la podredumbre detrás de la corona. A medida que continuamos esta historia, profundizaremos en la ciencia del cólera, el colapso social que desencadenó y las extrañas
casi teatrales formas en que las cortes reales intentaron ocultar la grotesca realidad. Exploraremos cómo esta enfermedad no solo mató monarcas, sino que reformó el mundo político que los rodeaba. El cólera no fue solo una crisis médica, fue un espejo sostenido ante el rostro del poder, y mostró un reflejo que ningún gobernante quería ver. Para cuando el cuerpo de la reina fue bajado a su ataúd sellado, Europa ya se preparaba para lo que muchos llamaban la muerte azul. En todo el continente, los susurros se convirtieron en advertencias. Las caravanas evitaban las antiguas rutas comerciales. Los puertos aumentaban las inspecciones. Pero nada podía detenerlo. El cólera no era solo una enfermedad, era una fuerza de la naturaleza. Y cuando golpeaba, no solo mataba, destruía sociedades enteras. En 1831, apenas unos años después de la muerte de la reina, el imperio ruso estaba en caos. La enfermedad había llegado a Moscú, luego se extendió hacia el oeste, a través de Polonia y hasta Alemania. La gente moría por decenas de miles, y el público buscaba a quién culpar. Esa culpa recaía a menudo, de forma irracional pero violenta, en quienes se suponía que debían protegerlos: médicos, funcionarios, nobles. La ironía era cruel. Las mismas instituciones que intentaban contener la enfermedad eran acusadas de propagarla. Y en algunos casos, esos temores no eran del todo infundados. Los ciudadanos más ricos tenían acceso a pozos privados y podían huir de las zonas infectadas. Los pobres, en cambio, quedaban relegados a beber de los mismos ríos contaminados que habían matado a la reina. A estas alturas, el cólera ya no era solo una crisis médica, se había convertido en una crisis política. En Rusia, estallaron disturbios en ciudades donde circulaban rumores de que los médicos estaban envenenando pozos para reducir la población. Se atacaban procesiones fúnebres, se asaltaban hospitales. La misma autoridad imperial que una vez había ordenado a los campesinos arrodillarse en señal de reverencia, ahora era vista como una amenaza para la vida. El poder de la corona, ya debilitado por la grotesca muerte de una realeza, estaba ahora manchado de sospecha y miedo. Y sin embargo, la propagación del cólera también expuso las grietas más profundas de la sociedad. En Prusia, pueblos enteros fueron aniquilados porque los nobles locales se negaron a financiar sistemas de agua potable. En Francia, la enfermedad avivó las llamas de la revolución. En Inglaterra, donde el primer gran brote ocurrió en 1832, la clase trabajadora vio el cólera como prueba de que la élite gobernante los consideraba desechables. Los barrios marginales rebosaban de aguas negras. Los niños jugaban en callejones resbaladizos de desechos. Y mientras el Parlamento debatía reformas fiscales, las familias enterraban a sus muertos en fosas comunes a las afueras de las ciudades. La reacción de la corona británica fue un estudio en contradicciones. La reina Adelaida, esposa del rey Guillermo IV, donó públicamente a los fondos de ayuda contra el cólera, visitó hospitales e instó al gobierno a actuar. Pero detrás de las puertas del palacio reinaba el miedo. Las cocinas reales comenzaron a hervir toda el agua. Se ordenó a los sirvientes lavarse las manos cada hora. Los visitantes extranjeros estaban sujetos a estrictos aislamientos. El recuerdo de una muerte real, fuera Catalina de Württemberg u otra desafortunada noble aún, rondaba en la mente de la monarquía. Sabían que podía volver a suceder. Sabían que la corona no ofrecía inmunidad. Uno de los momentos más reveladores no ocurrió en un gran salón, sino en los estrechos aposentos de un sirviente llamado Thomas Green. Se le había asignado la tarea de manejar las sábanas sucias de una prima real que había enfermado. Aunque nunca se diagnosticó oficialmente como cólera, los registros eran deliberadamente vagos. Thomas conocía el olor. Había perdido a 2 hermanas por la enfermedad en el East End solo unos meses antes. Había visto lo que ocurría cuando la piel se tornaba azul, cuando los ojos se hundían en el cráneo, cuando los labios se agrietaban como tierra reseca. Ahora lo estaba viendo de nuevo, y esta vez bajo el estandarte de la sangre real. Por supuesto, no dijo nada.
Los sirvientes que hablaban rara vez conservaban su empleo. Pero lo escribió todo en un pequeño cuaderno, escondido bajo una tabla suelta del suelo. En él describía el lento deterioro de una mujer cuyo nombre no se atrevía a escribir. Cómo dejó de hablar después de la primera noche. Cómo el médico real aplicó cataplasmas de mostaza y carbones calientes a sus pies en un intento desesperado e inútil por extraer la enfermedad. Como su último aliento no fue un grito, sino un gorgoteo húmedo. Y cómo, después, la habitación fue cerrada durante 3 días mientras hombres con gruesos guantes retiraban el colchón y quemaban las cortinas. Ese cuaderno no sería encontrado sino hasta más de un siglo después, escondido en un ático londinense durante una renovación. Para entonces, los nombres y títulos se habían desvanecido de la memoria, pero las imágenes permanecían nítidas, viscerales. Una mujer real, ahora sin rostro, muriendo de la misma manera que el mendigo más humilde. Sus asistentes paralizados por el miedo, su cuerpo descomponiéndose en tiempo real, cada hora una nueva humillación. El registro nunca fue reconocido oficialmente por el Palacio de Buckingham. Pero los historiadores sabían lo que era, y sabían que confirmaba una verdad no dicha: la enfermedad había infiltrado incluso las más altas esferas del poder. Mientras tanto, el cólera evolucionaba. Cada oleada de infección era más rápida, más extensa, y a medida que se propagaba, revelaba algo más: la absoluta insuficiencia del conocimiento médico de la época. Los tratamientos iban desde lo medieval hasta lo absurdo: sanguijuelas, mercurio, alcohol, incluso opio. En Rusia, algunos médicos aplicaban ladrillos calientes en el estómago. En Inglaterra, un cirujano juraba por sumergir al paciente en agua helada cada 2 horas. Nada funcionaba. La bacteria no podía verse, ni saborearse, ni detectarse. Y así, la mortandad continuaba. De vuelta en los palacios de Europa, la élite se volvía cada vez más introspectiva. La higiene se convirtió en obsesión. Se hervía la ropa, se fumigaban las cartas, se prohibía la entrada de perros en espacios interiores. Y aún así, el miedo nunca desaparecía del todo, porque la enfermedad no respetaba precauciones. Acechaba en una taza de té, en la humedad de un pañuelo, en el sudor que empapaba el cuello de un sirviente. Podía viajar a través de los océanos en el vientre de un marinero. Podía esperar, en silencio, en una tubería contaminada durante días. Y cuando atacaba, no daba aviso. Esa sensación de impotencia, de futilidades, quizá lo que hacía tan aterradoras para el público las muertes reales por cólera. Reyes y reinas se suponía que eran elegidos por Dios. Si ellos podían morir así tan públicamente, tan grotescamente, ¿qué esperanza le quedaba al resto de la sociedad? La respuesta resultó ser: estaba en la Reforma. Pero la Reforma no llegó rápidamente. En 1854, casi 3 décadas después de aquella fatídica muerte real, un hombre llamado Dr. John Snow finalmente probaría lo que algunos habían sospechado desde el principio: que el cólera se transmitía por el agua. En el distrito de Soho, en Londres, después de un brote particularmente brutal, Snow rastreó los casos hasta una única bomba contaminada en la calle Broad. Retiró la manija de la bomba y el brote se detuvo. Fue un punto de inflexión en la historia de la medicina. Pero para miles que ya habían muerto, incluida la reina innombrable, cuyo cuerpo se licuó tras cortinas de seda, llegó demasiado tarde. Aún así, su historia importaba, aunque la historia intentara enterrarla, aunque se tacharan nombres y se bajaran retratos. El hecho de que una muerte así ocurriera y fuera encubierta decía mucho. Mostraba hasta qué punto el poder depende de las apariencias. Una reina podía morir, pero no podía ser vista morir de esa manera, y así la verdad fue editada, esterilizada, olvidada. Pero los sirvientes recordaban, los guardias recordaban, los médicos que la fallaron recordaban, y en cartas polvorientas, diarios escondidos y relatos susurrados pasados de generación en generación, la verdad sobrevivió, no como leyenda, sino como experiencia vivida.
la reina que se pudrió viva, el palacio que olía a bilis, la dignidad que se escurrió con cada gota de vómito y sangre. El cólera, con todo su horror, obligó a la humanidad a mirarse a sí misma con mayor honestidad, obligó a las ciudades a limpiar su agua, obligó a los gobiernos a actuar y mostró, de la manera más brutal posible, que nadie, ni siquiera una reina, era inmune a las consecuencias del abandono público. En ese sentido, su muerte no fue en vano. Fue una advertencia, una lección, un catalizador. Mientras su cuerpo hinchado quedaba sellado en la oscuridad y los pasillos eran purgados con vinagre y silencio, fuera de las puertas del palacio, el cólera se ocupaba de redibujar el mapa del poder en Europa. Esta enfermedad no solo evisceraba cuerpos, destrozaba ilusiones. Y mientras se deslizaba por capitales y mansiones rurales por igual, dejaba al descubierto cuán vulnerables eran realmente los pilares de la civilización. En 1832, la enfermedad golpeó París. La ciudad de las luces se convirtió en una ciudad de miedo. Los cadáveres se alineaban a orillas del Sena. Familias enteras desaparecían de los edificios de apartamentos durante la noche. Las morgues rebosaban, y en los arrondissements más ricos, el sonido de los carruajes sobre los adoquines dejó de ser un signo de privilegio para convertirse en uno de fuga. La aristocracia huyó. Los nobles empacaron sus objetos de valor, despidieron a sus sirvientes y abandonaron la ciudad escoltados por convoyes armados. Fue allí, en medio de la niebla del pánico y el hedor a descomposición, donde comenzó a desmoronarse, para millones, la mentira del derecho divino a gobernar. Los parisinos no solo morían de cólera, se amotinaban tras su paso. Culparon al gobierno, y a menudo con razón. Cuando miles comenzaron a morir en los distritos más pobres, los funcionarios insistieron en que era culpa del pueblo, su suciedad, sus hábitos, su ignorancia, pero los pobres lo veían de otra manera. Veían a un gobierno que hacía traer agua limpia en barriles desde el campo mientras sus bombas permanecían contaminadas. Veían cómo los bailes lujosos se reanudaban en salones opulentos mientras sus hijos tosían hasta morir en los callejones. Y en uno de los giros más oscuros de la historia, recordaban los rumores sobre aquella reina sin nombre cuyos intestinos se vaciaron sobre sábanas reales. Si el cólera podía matarla a ella, decían los nobles, podía matar a cualquiera, pero para los pobres solo demostraba que nadie estaba a salvo y menos aún quienes se aferraban al poder con manos sangrientas e impunes. En Lyon, los disturbios se volvieron mortales. Se incendiaron hospitales, se linchó a médicos en las calles. Cualquiera sospechoso de envenenar pozos era perseguido. No importaba si la víctima era un boticario inocente o una partera ancianasi, la multitud creía que formaban parte del llamado complot del cólera. Eran masacrados. Las autoridades intentaron mantener el orden con fuerza militar. Pero cada golpe de bastón no hacía más que reforzar la creencia de que la élite no estaba allí para proteger, sino para reprimir. Mientras tanto, al otro lado del canal, la Inglaterra victoriana enfrentaba su propio ajuste de cuentas. El brote de 1832 ya había sacudido la capital, pero fue el regreso del cólera en la pandemia de 1848-49 lo que realmente expuso la podredumbre bajo la grandeza del imperio. Londres, con su élite enguantada en encaje y su comercio engordado por el imperio, era una ciudad construida sobre una fosa séptica. La mayoría de los hogares, incluso los cercanos al Parlamento, compartían pozos negros comunitarios. Las aguas residuales crudas fluían al Tamesisel, mismo río del cual la mayoría de la ciudad bebía. Era, literalmente, una ciudad que bebía su propia inmundicia. Fue en este escenario de pesadilla que la reina Victoria dio a luz a su séptimo hijo. El palacio fue frotado incansablemente. Las habitaciones fueron esterilizadas. Las nodrizas eran reemplazadas por turnos cada hora. Pero ninguna cantidad de riqueza o protocolo podía mantener por completo alejado el miedo. Ella lo había visto una vez, en los ojos del personal de su tío aquellos que susurraban sobre la reina que se pudrió. Ahora, con el cólera cobrando cientos de vidas por semana, sentía ese mismo terror apretando su puño.
Bajo la superficie de la calma real, la presión era insoportable. Los ministros debatían a puerta cerrada si debían evacuar la corona. Si el cólera llegaba al palacio, la monarquía misma podría convertirse en un desastre de relaciones públicas. Y así, por primera vez en siglos, los miembros de la realeza comenzaron a recibir boletines de salud, diarios mensajes discretos y codificados que indicaban si los brotes habían alcanzado a la nobleza. Cuando un informe confirmó la muerte del hijo lactante de una duquesa por fallo explosivo del intestino, Victoria ordenó que se reemplazaran todas las tuberías del palacio. En privado, comenzó a beber solo agua embotellada traída desde una finca lejana. Fuera de los palacios, las cosas se desmoronaban. Los médicos llevaban pañuelos empapados en trementina, creyendo que el olor podía repeler al enemigo invisible. Las campanas de las iglesias sonaban a diario no para llamar a la oración, sino para marcar el paso de los cuerpos. Los fabricantes de ataúdes no daban abasto. En algunos barrios de Londres, las familias enterraban a sus seres queridos en fosas traseras a la luz de las velas, demasiado asustadas o demasiado pobres para esperar un entierro formal. Los enterradores exigían salarios más altos, citando el riesgo. Los funerarios comenzaron a teñir de rojo los labios de los cadáveres para que parecieran más vivos en los funerales porque el verdadero color de la muerte por cólera, un cian profundo, era demasiado horrendo para ceremonias a cajón abierto. Y aún así, la enfermedad seguía subiendo por la escalera social. Un conde, luego un barón, luego la sobrina del arzobispo de Canterbury. Con cada víctima con título, la ilusión de inmunidad se resquebrajaba más. De pronto, las cortes reales que antes se burlaban de las preocupaciones sobre higiene financiaban frenéticamente expansiones de alcantarillado y proyectos de drenaje. No por compasión sino por instinto de supervivencia, el cólera se había convertido en el gran nivelador. Ignoraba coronas, túnicas y derechos divinos. Se deslizaba a través de todo muro no construido con conocimiento. En este clima de desesperación y miedo, la salud pública comenzó a surgir como una cuestión de seguridad nacional. Los reformadores sanitarios, ignorados durante mucho tiempo, ahora tenían el oído del rey. En 1849, un panfleto radical circuló por el Parlamento titulado La inmundicia del imperio, un estudio sobre la exposición real. Su autor, anónimo luego, identificado como el médico desacreditado de una noble, detallaba cada muerte por cólera que se rumoreaba dentro de la familia real desde principios del siglo XIX. No mencionaba nombres, pero las descripciones eran inconfundibles. La matriarca cuyo estómago se volvió lodo, escribió. La joven noble que se evacuó hasta morir bajo la sombra de sus tapices. La emperatriz viuda que exhaló su último aliento entre espuma y sangre. El panfleto fue prohibido, pero como todo lo prohibido, se propagó como fuego. Se vendía en librerías clandestinas y pasaba de mano en mano entre quienes ansiaban la verdad. Cambió la percepción pública. De pronto, el cólera no era solo una enfermedad de pobrecera, la enfermedad real. Y si incluso las reinas podían morir gritando en sus propios excrementos, entonces alguien debía rendir cuentas. Esa presión alcanzó un punto de ebullición durante el Gran Hedor de 1858. Con el Támesis reducido a un río de excremento y el Parlamento casi inhabitable por el olor, se tomó finalmente una decisión. El gobierno destinó fondos a un nuevo sistema de alcantarillado bajo la dirección del ingeniero Joseph Bazalgette. Se excavaron túneles masivos revestidos de ladrillo bajo la capital. Se reformó la infraestructura de agua potable. Por primera vez en su historia, Londres se tomó en serio el saneamiento no por compasión, sino porque el cólera casi había tocado la puerta de la reina, y a lo largo de todo esto, la historia de aquella monarca innombrable que se pudrió en silencio seguía rondando los círculos reales. Nunca se hablaba de ella abiertamente, pero los asistentes mayores, aquellos que habían servido durante varios reinados, conocían las señales, recordaban las vigilias a la luz de las velas, los funerales secretos, las desapariciones repentinas de doncellas y lacayos. Algunos dicen que, durante una cena de Estado, un obispo levantó una copa en honor a
la reina que murió en la oscuridad, para que otros vivieran en la luz. El comentario nunca fue explicado. Lo que el cólera hizo mejor que cualquier asesino o traidor fue recordarle al poder que se asentaba sobre una base en ruinas. No importaba cuántas capas de seda te envolvieras, tus órganos aún podían disolverse, tu piel aún podía desprenderse. Tu legado aún podía terminar no en bronce ni vitrales, sino en una tumba rasa forrada con cal. El cólera ya había demostrado que podía derribar mitos y derretir monarcas. Pero su legado más duradero no se esculpió en tumbas reales ni se susurró por los pasillos de los palacios. Se escribió en las espinas de los imperios, grabado en las calles de Calcuta, El Cairo, La Habana y Nueva Orleans. Porque cuando las cabezas coronadas de Europa comenzaron a entrar en pánico, hicieron lo que siempre habían hecho ante el miedo: miraron hacia afuera. Si el cólera estaba socavando el poder en casa, tal vez el poder podía recuperarse exportando el control al extranjero. En el siglo XIX, el cólera no era solo una enfermedad, era una herramienta. Llegaba a las colonias en barcos europeos, llevado por soldados imperiales, comerciantes y misioneros. Y cuando florecía entre las poblaciones nativas, no se consideraba una crisis de saneamiento o de política, sino una prueba de inferioridad cultural. Los administradores coloniales usaban los brotes de cólera como justificación para reformas severas, reubicaciones forzadas y una vigilancia intensificada. El mensaje era claro: estamos aquí para salvarlos de ustedes mismos. Pero la verdad, conocida por cualquiera que prestara atención, era que eran las infraestructuras europeas, la ignorancia europea y la arrogancia europea las que con frecuencia desencadenaban los brotes en primer lugar. Tómese como ejemplo la India bajo dominio británico. El río Ganges sagrado, vital, venerado también, era una autopista de cólera. Durante siglos había sustentado la vida y la tradición, pero bajo el gobierno colonial sus orillas se transformaron. Las tropas europeas acuarteladas en barracones superpoblados arrojaban sus desechos directamente al río. Las líneas ferroviarias y rutas comerciales se expandieron sin drenaje adecuado. Los peregrinos que antes se bañaban en sus aguas con reverencia, ahora transportaban gotas contaminadas a lo largo de miles de kilómetros. Y cuando el cólera azotaba, como inevitablemente ocurría, los británicos culpaban a los indios. Sus rituales, sus dioses, su falta de limpieza. Esto no era solo ignorancia, era calculado. Al patologizar la cultura nativa, los poderes coloniales se otorgaban a sí mismos una licencia moral para reestructurar la sociedad. En 1832, durante una de las peores pandemias de cólera en la India, los soldados británicos acordonaron distritos enteros, negaron atención médica a curanderos locales y usaron fuerza militar para reprimir reuniones incluso funerales. A veces, los muertos quedaban en la calle durante días, mientras las familias suplicaban permiso para enterrar a sus seres queridos según sus costumbres. La enfermedad podía matar el cuerpo, pero el imperio se encargaba de matar también la dignidad. Historias similares se desarrollaron en todo el mundo. En Egipto, asesores franceses y británicos impusieron sistemas de saneamiento en las bulliciosas ciudades de Alejandría y El Cairo, pero solo en las zonas habitadas por europeos. Los barrios nativos permanecieron desatendidos, listos para el siguiente brote. En Haití, bajo ocupación, las fuerzas estadounidenses declararon al cólera una amenaza para los intereses de EU y lo usaron para endurecer el control sobre los puertos y las aduanas. Los brotes entre los locales se enfrentaron con toques de queda y violencia, mientras que los ciudadanos estadounidenses recibían tratamiento médico prioritario y evacuación inmediata. El cólera ya no era solo una amenaza biológica, se había convertido en un arma geopolítica. En 1851, un grupo de potencias europeas se reunió en París para la primera conferencia sanitaria internacional. En teoría, era una colaboración para frenar la propagación de la enfermedad. En la práctica, era una competencia por controlar el flujo de información, comercio y cuarentena. El Imperio Otomano, por ejemplo,
fue obligado a aceptar estaciones de inspección en sus rutas de peregrinación del Mar Rojo, estaciones administradas por doctores europeos y respaldadas por armas europeas. Los peregrinos rumbo a la Meca eran pinchados, examinados e interrogados bajo la bandera de la higiene, y su fe quedaba subordinada silenciosamente a la ciencia extranjera. Pero quizás en ningún lugar colisionaron tan brutalmente el cólera y la ambición imperial como en América. A mediados del siglo XIX, Nueva Orleans era la joya comercial de Estados Unidos. Algodón, azúcar, esclavos y riqueza fluían por sus puertos, pero sus pantanos, su pobreza y su liderazgo corrupto la convirtieron en un caldo de cultivo perfecto para el cólera. La enfermedad azotaba en oleadas, cada una más horrenda que la anterior. Un año murieron más de 8 personas. Otro año, barrios enteros desaparecieron. La respuesta: segregación y chivos expiatorios. A las familias negras se les negó el acceso a agua potable. Los vecindarios de inmigrantes fueron arrasados en nombre del saneamiento, sus habitantes reubicados o abandonados a morir. Los ricos se retiraron a zonas más altas, creyendo que la elevación los salvaría. No fue así. Al cólera no le importaba si tu salón tenía cortinas de terciopelo, solo le importaba que tu agua viniera de un río lleno de aguas residuales. Y sin embargo, a través de todo esto, comenzó a surgir algo extraordinario. La muerte de monarcas, el colapso de casas nobles, la rabia de las masas, los disturbios en capitales coloniales, todo comenzó a empujar al mundo hacia una conclusión innegable: la única forma de combatir el cólera era cambiar la estructura misma de la sociedad. Y eso aterrorizaba a quienes ostentaban el poder. De repente, el agua limpia ya no era solo un tema de ingeniería, era una demanda política. En Hamburgo, el cólera forzó la construcción del primer sistema moderno de alcantarillado de Alemania. En Nápoles, encendió una revuelta obrera que casi derrocó a la monarquía. En Buenos Aires, un brote mató a tantos miembros de la alta sociedad que el gobierno creó por primera vez un Ministerio de Salud Pública permanente. Y en todas estas ciudades, los susurros sobre la muerte de la reina resonaban como una advertencia. En callejones, cuarteles, burdeles y panaderías, la gente contaba y recontaba la historia, siempre con precisión, pero siempre con impacto. La versión variaba según el idioma, la fe, la nación. En algunas era una santa, en otras una tirana. Pero siempre moría con agonía, siempre su piel se desprendía, siempre su último aliento lo daba no en una sala del trono, sino en una cama fétida empapada en fluidos que ya no podía controlar. La historia importaba no por su título, sino porque probaba una verdad que todos conocían en sus huesos. El cólera no discriminaba, pero la sociedad sí. Elegía quién tenía agua limpia y quién bebía del canal. Decidía quién era llorado y quién era arrojado a una fosa común. Ocultaba las muertes que eran inconvenientes y convertía a otras en titulares solo cuando el número de cadáveres era demasiado alto para ignorarlo. Para la década de 1870, la ciencia médica finalmente comenzaba a ponerse al día. La teoría de los gérmenes de Louis Pasteur ganaba aceptación. Robert Koch aisló la bacteria Vibrio cholerae en 1883. Pero estos descubrimientos no borraron el miedo, solo profundizaron las consecuencias. Porque ahora el horror tenía un nombre, tenía una forma, podía verse bajo el microscopio, pero aún no podía detenerse a tiempo para los cientos de miles que morirían antes de que se construyeran sistemas de agua, antes de que se probaran vacunas, antes de que la verdad alcanzara a la política. Y aún así, la memoria de aquella reina podrida, nunca nombrada en los libros de texto, nunca reconocida en público, permanecía. Se convirtió en una especie de fantasma en los archivos, una figura de terror suprimido. Su destino era mencionado en lenguaje codificado: fallo gástrico agudo, colapso sistémico repentino, flujo violento, pero ningún historiador se dejaba engañar. Sabían lo que esas palabras significaban. Significaban que sus intestinos se habían licuado, que sus gritos habían resonado por pasillos revestidos de espejos y tapices, que nadie se atrevió a escribir lo que vio, excepto quizás el sirviente más humilde,
escondiendo un diario debajo de su cama. Ese fantasma persistía no porque ella fuera excepcional, sino porque no lo era. Era humana. Ese era el verdadero escándalo. La emperatriz, que murió de rodillas, extendiendo la mano por un cuenco de agua que ya no podía retener, recordaba al mundo que todo poder es una ilusión si las tuberías no funcionan. A medida que el cólera disminuía en intensidad, sus cicatrices psicológicas supuraban. Los sobrevivientes de todas las clases sociales quedaron atormentados no solo por la pérdida, sino por la naturaleza grotesca de la muerte misma. En los hogares nobles se retiraban retratos y se sellaban habitaciones. Entre los sirvientes, el trauma se volvió folclore. La gente susurraba sobre la reina apestosa, sobre habitaciones demasiado malditas para entrar. Los gobiernos intentaron suprimir estas historias temiendo la inestabilidad. Pero el trauma tiene memoria larga. En cartas, diarios y rumores, el horror se conservó sin censura, inolvidable. La aristocracia enterró a sus muertos con vergüenza silenciosa. El pueblo enterró a los suyos con rabia pública. A medida que la teoría microbiana se consolidaba, el cólera pasó de ser un misterio a algo manejable. Las ciudades construyeron alcantarillas, limpiaron calles y purificaron el agua no por empatía, sino por miedo a una revuelta. Pero incluso con los avances médicos, el cólera siguió siendo un arma política. Las leyes sanitarias se aplicaban de manera selectiva. La enfermedad se convirtió en pretexto para desalojos, represiones laborales y dominación colonial. La realeza se distanció de la podredumbre física y simbólicamente, pero nunca pudieron escapar del todo de la verdad. Una de los suyos había muerto de forma sucia, humana, y eso casi destruyó la ilusión de inmortalidad de la que dependía la monarquía. A principios del siglo XX, el cólera retrocedía en gran parte del mundo occidental, pero seguía asolando el sur global. En Europa, las familias reales borraban silenciosamente las muertes más vergonzosas de sus genealogías. La reina que se pudrió se convirtió en tabú. Su nombre fue eliminado de los registros, sus pertenencias quemadas. Sin embargo, la historia persistió en las sombras. Memorias secretas, diarios de sirvientes, rarezas médicas transmitidas por generaciones. Se convirtió en símbolo no del fracaso, sino de la mortalidad en estado puro. El momento en que la monarquía tocó el mundo real, ninguna corona podía enmascarar el olor de la muerte. Aunque su nombre se ha perdido, su muerte ayudó a dar a luz una nueva era. El cólera obligó a la sociedad a enfrentarse a sus verdades más oscuras, que el sufrimiento es político, que la muerte no es igual para todos y que el silencio puede matar. Por miedo, las ciudades se volvieron más limpias. Por dolor, la medicina se convirtió en ciencia. Y de la grotesca decadencia de una reina surgió una transformación no del poder, sino de la responsabilidad. Hoy damos por sentada el agua limpia, pero detrás de cada gota filtrada hay un legado de gritos, de podredumbre, de una mujer que murió a plena vista y que no pudo ser salvada. Gracias por ver el video. Si te ha parecido interesante, aquí tienes otro que también podría gustarte.